Muy buenos días. Hoy hablaremos de la reserva de agua de un cultivo. ¿A qué nos referimos con la reserva de agua de un cultivo? Nos referimos a la cantidad de agua que un sustrato en donde tenemos anclado nuestro cultivo puede almacenar y que además está disponible inmediatamente en la zona radicular. ¿Qué es un sustrato? Un sustrato es el medio donde nuestro cultivo va a desarrollar su zona radicular. La podemos encontrar desde un suelo a campo abierto, de manera natural, o de manera procesada, como es una fibra de coco, una gravilla de tezontle, entre otros sustratos. A diferencia de los videos anteriores, hoy sí estaremos hablando del suelo y sus características físicas que inciden en su capacidad de almacenamiento de agua. A nosotros nos va a interesar la cantidad de agua que el suelo almacena, pero que además está disponible para nuestro cultivo. A eso los técnicos o científicos le llaman humedad aprovechable. Y la humedad aprovechable para ellos no es más que la diferencia entre capacidad de campo y punto de marchitez permanente. Pero para un agricultor es un poquito tedioso familiarizarse o entender estos conceptos. Entonces, nuestro objetivo de hoy es transmitir o transferir ese conocimiento de tal manera que sea entendible al campo, a la agricultura, al técnico que está día a día en contacto con las plantas, con el suelo y con el ambiente. Bueno, después de hacer un bosquejo del tema de hoy, de nuestro video tips, vamos a proceder a hacer un ejemplo con valores hipotéticos, un poquito cercanos a la realidad. Sería un ejemplo, lo repito, genérico. Las particularidades lo vamos a ver en una presentación que por ahí vamos a tener más adelante, ¿no? Empezaremos entonces definiendo o sacando una ecuacióncita de cómo podríamos calcular nuestra reserva de agua de un cultivo que le hemos llamado RAC, reserva de agua de un cultivo. Para los técnicos, esto es la humedad aprovechable de un suelo, ¿sí? Sin embargo, la humedad aprovechable de un suelo se mide en porcentaje, que es un parámetro de un suelo. La humedad aprovechable es igual a capacidad de campo, como ya dijimos, menos punto de marchitez permanente. Entonces, nuestro RAC todavía no me dice nada, porque si a esto le pongo valor, esto le pongo valores y digo que de capacidad de campo tengo 40 y de punto de marchitez permanente tengo, de un suelo, tengo 28, entonces para 30 me quedan 2 y para 40 me quedan 10. Entonces, esto va a ser igual a 12, ¿no? 28, 29, 30 y 10. Entonces, tendría yo una humedad aprovechable de 12. Y esto, como generalmente lo manejan en porcentaje, sería por ciento. Todo esto también es por ciento, ¿no? Porcentaje, me queda 12%. Eso, ¿y eso qué es? Te está diciendo que tienes de una cantidad X de una determinada superficie o de un determinado volumen, tienes 12% de humedad, pero ¿y cuánto es el volumen o la superficie? Vamos a ponerle entonces otros números. Por ejemplo, el RAC entonces le vamos a llamar que va a ser la humedad aprovechable, la reserva de agua del cultivo va a ser igual a la humedad aprovechable por la densidad aparente del suelo por la profundidad. La profundidad es de la raíz de un cultivo. Porque dijimos que el agua que esté, la reserva de agua del cultivo debe estar inmediatamente disponible en la zona radicular del cultivo. Entonces le ponemos la profundidad de la raíz y tenemos esto. Pero como todo está en porcentaje, como este HA está en porcentaje, lo vamos a dividir entre 100. ¿Sí? Entonces, a esto, si le ponemos número, va a ser 12% vamos a poner una densidad aparente de 1.2, promedio, va de 1.1 a 1.3, y vamos a determinar una profundidad, para facilitarlo lo podemos poner a 1 metro, pero para entender un poquito el concepto lo vamos a poner a medio metro,
0.5 de profundidad. Entonces, si definimos que la profundidad es igual a 0.5 metros, entonces tenemos este número aquí, ¿no? Entonces, y todo esto lo dividimos entre 100. Esto va a ser igual que este es por ciento, entonces esto se va y esto se va, y nos va a quedar, como este es metros, nos va a quedar en metros. Eso, si hacemos los cálculos, nos va a quedar 12 por 1.2 por 0.5 entre 100. A ver otra vez. 12 por 1.2 igual por 0.5 igual entre 100. Entonces nos va a quedar 0.072, 0.072 metros. ¿Sí? Esta ecuacioncita, la reserva de agua de un cultivo, ¿sí? Si hablamos de unidades de riego o sistemas de producción bajo riego, ustedes ya se habrán dado cuenta, los que conocen, que esto viene siendo, esta ecuacioncita viene siendo la lámina de riego. Entonces, aquí lo que hicimos no es más que calcular una lámina de riego. Después de saber que el 12% de una porción de suelo va a ser humedad aprovechable, y ponemos la densidad y pensamos la profundidad de 0.5, entonces nosotros tenemos que, a una profundidad de 5 metros, si nosotros tenemos el suelo aquí, el bloquecito de hielo o el cubo de hielo, de suelo, estoy pensando en hielo, a 0.5 de profundidad, estamos calculando una lámina de riego. O sea que 0.072 metros va a llegar el agua, de acuerdo a estas características de suelo, va a llegar hasta 0.5 metros. Pues es decir, o sea, casi 7 centímetros de lámina nos va a regar o nos va a humedecer hasta 50 metros de profundidad. Digo, a 50 centímetros de profundidad. Entonces, pero eso todavía no me dice nada. Tu reserva de agua, tu reserva de agua del cultivo es de 0.072 metros o de 7.2 centímetros. Dice, ¿y eso qué es? Yo conozco litros, conozco metros cúbicos. Entonces, lo que voy a hacer es, ya le puse el número a la profundidad, ahora le voy a poner número arriba de la superficie. Y entonces aquí, para entender un poquito, le voy a poner un pedazo de suelo de 1.3 por 1.3. O sea, tengo un rectángulo de suelo. Aquí estoy parado en un pedazo de suelo que mide 1.3 por 1.3. Ahí estoy parado. Estoy parado sobre la superficie. ¿Sí? Aquí ya puse 0.5, que estoy a 0.5, pero ya definí mi cubito de suelo o mi porción de suelo. ¿Ok? Entonces, si yo digo que tengo una lámina de riego, un rack de 0.075, llevarlo en volumen, entonces esto va a ser que mi rack va a ser igual al área que tengo, el área que domina, el área donde está mi cultivo, por esa lámina de riego, ¿sí? Entonces, mi rack, mi reserva de agua de cultivo, que empezamos, que esa reserva de agua de cultivo es la humedad aprovechable, pero que está en porcentaje de una porción de suelo, y que después le llevamos ese porcentaje para poder llevar al volumen del rack, necesitamos multiplicar por la profundidad y por la densidad, que al final de cuentas es una lámina de riego. Hoy, mi reserva de agua de cultivo, estoy definiendo ya que va a ser el área por la lámina de riego. Entonces aquí, si multiplico 1.3
1.3 por 1.3, que es la porción de suelo de arriba, el área del suelo de arriba, donde estoy parado, ese es el área, lo voy a multiplicar por 0.072 metros, ¿no? Entonces, eso va a ser ya mi volumen. Si ustedes se fijan entonces, 1.3 por 1.3 y todo eso multiplicado por 0.072. Y aquí dice que tengo 0.12 metros cúbicos. Sí, porque estos metros, estos metros, estos metros, estos metros, 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 y este también es metros, metros por metros, metros cuadrados, por metros, metros cúbicos. Entonces yo aquí tengo ya mi reserva de agua del cultivo de 0.12 metros cúbicos. Y como en cursos anteriores tenemos que un metro cúbico es igual a 1000 litros, entonces 0.12 metros cúbicos, ¿a cuánto es igual? Yo simplemente multiplico este número por los litros que caben en un metro cúbico, y dice aquí que tengo 121.68 litros. Entonces, ¿cómo le entienden? Tengo 121 litros o tengo 0.12 metros cúbicos en un pedazo de suelo de un metro, de 1.3 metros por 1.3 metros, y a una profundidad de 0.5 metros. Entonces, en este cubo de suelo, en este témpano de suelo de 1 metro por 1 metro por 0.5, tengo yo 121 litros de agua. O sea, ese es lo máximo que le cabe ese suelo. Pero al inicio les dije, vamos a hacer un procedimiento de cálculo genérico, hipotético. Este témpano de suelo, esta porción de suelo, es muy diferente si es arena, si es arcilla, si es limo o si es un sustrato procesado, adecuado o modificado por el ser humano. En este caso es fibra de coco, gravilla de tezontle, entre otros sustratos, como ya comentamos. Eso lo vamos a ver en la otra parte de este curso. Por lo pronto, aquí espero se haya entendido desde nuestro rack, nuestra reserva de agua, cómo lo fuimos definiendo. Los ingenieros, como su servidor, es la humedad aprovechable de una porción de suelo y que está medido en porcentaje. O sea, el porcentaje de esta porción de suelo, solamente 12% de esta porción de suelo es agua aprovechable, puede tener agua aprovechable, y como eso no se entiende, le ponemos entonces profundidad, le agregamos parámetros de profundidad y densidad aparente, y terminamos con una ecuación de lámina de riego, sacamos la lámina de riego, pero eso en la agricultura tal vez no entiendo qué es una lámina de riego. El que está ya queriendo implementar un sistema de riego, un regadío de X superficie, no entiende que es una lámina de riego, entonces lo transferimos a volumen, y para volumen determinamos nada más el área, ¿sí? El área. Eso es muy importante, esto, ¿sí? Porque si hacemos un resumen, este dato salió de una porción de una superficie de 1.3 por 1.3 por 0.5 de profundidad. ¿Sí? De aquí, de este bloque de suelo, caben o tenemos humedad disponible de 121 litros. Si nosotros lo sacamos, ¿cuánto es el volumen total de esa porción de suelo? Es 1.3 por 1.3 por 0.5. Son por 1000. Son 845 litros el volumen
De esos 845 litros, el volumen de esto, solamente 121 representa el agua, la reserva de agua, o es lo que puede tener de reserva de agua este suelo, ese pedazo. ¿Por qué lo quise hacer en 1.3 y 1.3.5? Entonces, porque ahora quiero llevarlo a una maceta. Una maceta mide en promedio de 30 a 40 centímetros de ancho. Si agarramos 40, entonces su radio es igual a 20. ¿Sí? Y la profundidad lo mismo, mide de 30 a 40. Vamos a pensar que mide 40 y que le dejamos 5 o 10 centímetros ahí. Y entonces todo esto lo llenamos de sustrato. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, para saber qué volumen tengo aquí, aquí ya dijimos que teníamos un volumen de 845 litros. Lo estoy sacando en litros, lo puedo poner en metros cúbicos, pero estoy sacando en litros para tener este mismo número. De esos 845 litros de estos témpanos de suelo, nos está quedando 121 litros. Bueno, entonces, quiero sacar el área y luego el volumen de la maceta. El área es pi por radio al cuadrado. Es pi por radio al cuadrado. Como el radio es 20 centímetros, entonces sería 3.1416 por 0.2 metros al cuadrado. Y eso nos va a dar el área de, si no me equivoco, 0.12 metros cuadrados. Si no me equivoco, si no, lo corroboramos. Aquí tenemos, entonces, 0.2 por 0.2 por 3.1416 es igual a 0.12, correcto. 0.12 metros cuadrados. Ese es el área. Por la profundidad, si lo multiplico esto por, ¿qué les gusta? 0.30 por 0.30, voy a obtener el volumen. El volumen del suelo de esta maceta va a ser todo eso por 0.3 por 0.3 de profundidad y tengo igual a 0.03. ¿Sí? Pues 7. 0.037. Ese es el volumen. Que en litros es igual a 37 litros. ¿No? Ese sería el volumen de la maceta. ¿Por qué solamente lo multiplico por 1000? Recorro el punto 1, 2, 3. 37 litros. Ahora, si en 845 litros caben 121 litros de agua, o esa es mi reserva de agua, ¿cuántos litros de reserva de agua tengo en una maceta con esa misma característica tengo en esta maceta? ¿No? Entonces, multiplico 37 por 121.68, ¿sí? Entre 845. Y aquí me dice que esta maceta, la reserva de agua del cultivo en una maceta de un volumen de 37 litros es igual a 5.3 litros. Eso sería mi reserva, si se llena, si se cubre toda el área eso de la maceta. ¿Sí? Entonces, fíjense mi reserva de agua en una maceta, 5.3, y fíjense mi reserva de agua en un suelo de 121 litros. Y estoy hablando, por ejemplo, aquí en un suelo de un 1.3 por 1.3. Entonces, en este volumen de suelo tengo 121. En este volumen de la maceta tengo 5.3 litros. Esta explicación es genérica. Esta explicación tiene números hipotéticos. Entonces, lo que ahorita vamos a ver es algunas características del suelo y que para poder entender que todo esto varía dependiendo de las características físicas del suelo. Entonces, hasta aquí, si hay alguna pregunta, me pueden escribir, pueden anotar o pueden dejar un correo o un teléfono y le seguimos dando continuidad, una respuesta.
Y si alguien tiene algún conocimiento adicional, con gusto también lo puede comentar. Bueno, dando continuidad a nuestro biotips, como explicamos anteriormente en nuestra ecuación, y comentamos que íbamos a presentar las diferencias o las particularidades de la reserva de agua de un cultivo, que depende del sustrato. El sustrato, aquí estamos presentando 3 tipos de sustrato, que tiene que ver con arena, limo y arcilla. Y lo primero que definimos son los espacios porosos. Los espacios porosos depende, que es una arcilla, que es un limo, que es una arena, depende de sus tamaños de sus partículas. Esto, menores a 0.002 milímetros, se considera arcilla. En promedio de 0.05 milímetros se considera un suelo limoso, y arriba de 2 milímetros ya se considera arena. Cada una de esas partículas, si se fijan en una arcilla, hay más partículas de suelo, más partículas de arcilla. En un limo hay menos partículas y en una arena hay mucho menos partículas. Eso hace que cuando se acomoden en un determinado lugar, hacen que en la arena, por ser partículas de mayor diámetro, queden espacios porosos mucho más grandes, o grietas, vamos a decirle así. Y en el limo los espacios porosos se reducen en tamaño, pero aumentan en números. Y en la arcilla mucho más, o sea, se reduce mucho más el espacio poroso, pero se aumentan en números, ¿no? Entonces, cuando uno quiere ponerle agua a una arcilla, automáticamente el suelo empieza a hacer contacto rápidamente con el agua. Como los espacios porosos son pequeños, el agua no se precipita al fondo por efectos de la gravedad, sino que se adhiere perfectamente a las partículas de la arcilla. Y esto hace que pues, se almacene inmediatamente, ¿no? En cambio, el limo, a medida que le ponemos agua, como hay más espacio poroso, tiende a irse al fondo y pues obviamente irse al manto freático si estamos hablando del suelo. Y pues su capacidad de reserva de agua es menor. Y en una arena es mucho menor la reserva de agua, ¿no? Porque los espacios porosos son muy grandes de tal manera que el agua puede pasar como una coladera, o sea, hasta el fondo. Entonces no tiene capacidad de retención, no tiene capacidad de almacenamiento. Cada uno de estos tipos de suelo o de sustrato tienen entonces diferentes capacidades de almacenamiento, y que si lo llevamos a reserva de agua de un cultivo, pues bueno, va a ser también menor, ¿no? Si el cultivo tiene una profundidad de raíz de 1 metro, vamos a pensarlo, en ese metro de profundidad de raíz, en ese metro de profundidad de suelo, en un área determinada que domina la raíz del cultivo, va a haber menos agua en arena que en la arcilla. Aquí están los ejemplos, por ejemplo, 65 litros en arena, 120 litros en limo y 165 litros en arcilla. Esos datos se sacaron considerando un cuadrado de suelo, un cubo de suelo de 1 metro por 1 metro de largo, 1 metro de largo, 1 metro de ancho por 1 metro de profundidad, y tomando los valores de la tabla que se anexa en el documento de este curso, ¿no? Entonces, eso es lo que queríamos ver aquí, la relación de los espacios porosos del suelo y su capacidad de almacenamiento, que va directamente correlacionado, o va directamente o influye directamente en la reserva de agua del cultivo, ¿no? Pasamos a la siguiente lámina, solamente para mostrarle otro efecto interesante del sustrato, la arena, la arcilla y un sustrato X, que cómo es la infiltración del agua. Entonces también hay que tener cuidado cuando se le aplica agua, ¿no? A una arcilla inmediatamente empieza a almacenar y empieza a tender hacia horizontal y verticalmente de manera más homogénea. En una arena tiende a irse al fondo, y en un sustrato X, como está manipulado y no está completamente uniforme, puede hacer grietas, y esas grietas automáticamente tiende a irse el agua afuera del área que nos interesa. Entonces, cuando nosotros definimos un área,
o un volumen de suelo, un volumen de sustrato. A veces, si no tenemos ese cuidado, puede ser que el agua ya se esté yendo fuera del lugar donde queremos que esté el agua, ¿no? Entonces, de eso es lo que queríamos hablar, que hay que tener cuidado y que como una arena, una arcilla, un limo, limitan las reservas de agua de un cultivo. Vamos a tomarlo en este punto como una arcilla, podríamos pensar que el cultivo tiene buena reserva de agua, en una arena mediana reserva de agua, y en un sustrato, pues la reserva de agua pues, es casi nula, ¿no? Un sustrato puede ser como, si lo tomamos como una casa, puede ser que la casa no tiene dónde almacenar agua, y la arena puede ser que tiene un tinaco, la casa tiene un tinaco, y en una arcilla puede ser que la casa tiene una cisterna. Entonces, en ese sentido, la casa con cisterna, la casa con rotoplazo, la casa que no tiene ningún lugar donde almacenar, pues en unas va a necesitar el agua diariamente. Y en la que tiene la cisterna quizás tarde 20, 30 días en volver a surtirse de agua, ¿no? Es lo mismo aquí en el suelo, en una arcilla, pues quizás nos lleve 30, 40 días volver a regar, volver a ponerle agua. En una arena quizás 15 y en un sustrato quizás lo tenemos que hacer diario, ¿no? Hasta aquí la plática, muchas gracias. Estamos ahí a la orden y si les gusta este tipo de video tips, pues compártenlo, pasen la noticia y opinen, comenten. Gracias.